Feliz mañana, un gusto poder saludar a todos los televidentes que se conectan con nosotros en Bien Dateado en este inicio de semana, trayéndoles, como siempre, temas relevantes e interesantes. Gracias por estar conectados con nosotros a través de la pantalla de Canal Institucional, en nuestras plataformas digitales y, por supuesto, redes sociales. Y es que para hoy tenemos un tema bastante interesante porque en esta era en donde todos tenemos un mayor acceso a la información, en esta era en donde los datos viajan, inclusive llegan a latitudes inimaginables, entra una situación y es la delgada línea que hay entre el uso, el tratamiento y la protección de nuestra información personal, nuestros datos personales. De eso estaremos hablando hoy en Bien Dateado. Estaremos analizando el amparo legal que hay conforme a la información personal que tenemos, todo lo que tiene que ver con el uso y el tratamiento de sus datos personales allá en casa. Así que mucha atención a este capítulo. Recuerda que ustedes pueden participar a partir de ese momento. ¿Cómo lo hacen? Es muy sencillo. Hemos habilitado la línea de WhatsApp 312-487-0413 que está apareciendo en sus pantallas. Lo único que tiene que hacer es enviarnos una nota de voz con su pregunta o inquietud con respecto al tema que estaremos tratando con expertos. Aquí resolveremos sus dudas. Además, puede irse a nuestra transmisión de Facebook Live. Nos encuentran como Canal Institucional y en la caja de comentarios puede dejarnos sus inquietudes que las estaremos respondiendo en tiempo real. Puede llevar esta transmisión en sus dispositivos móviles, en su computador, a través de nuestro portal web www.canalinstitucional.tv www.canalinstitucional.tv. Y empezamos con historias porque el uso masivo de Internet durante esta pandemia ha generado sin duda alguna muchos delitos como el robo de datos personales, lo cual ha dado para que se den ciberestafas. Conocimos la historia de un colombiano, de Edgar Erazo, quien nos cuenta cómo fue víctima de este experimento. Según las autoridades, el robo de datos personales y las ciberestafas durante los 7 meses de pandemia han aumentado en el país en un 30%. El pasado mes de julio fui víctima de robo informático, fui víctima de los hackeadores, de los hackers, porque estando en mi casa un fin de semana recibí unos mensajes en mi teléfono móvil que mi entidad bancaria había aprobado unos pagos por compra en internet, transacción que yo no había hecho. Fueron alrededor de 5 transacciones en menos de una hora. Cuando me reportan a mí, veo que me afectan mi tarjeta de crédito por más de 11 millones de pesos. Inmediatamente doy aviso al banco respectivo y solicito bloquear la tarjeta y pongo en conocimiento del banco el fraude del cual fui víctima. Un mes y medio después, casi 2 meses, resultado de la investigación, el banco admitió que esas transacciones fueron fraudulentas. Yo tengo la buena costumbre, la buena medida de tener asegurados mis productos financieros y parte de ese pago que hago mensualmente por el seguro de la operación de la tarjeta me vi beneficiado en la medida en que esas transacciones un mes y medio después fueron reversadas. Desafortunadamente pasa en la mayoría de las personas, máxime cuando esta situación de pandemia obligó a todos los ciudadanos a hacer sus transacciones vía internet, de forma virtual. Muchos sin experiencia, muchos sin el conocimiento suficiente, de modo tal que pudieron incurrir seguramente en algún descuido, y eso es lo que en última los bancos también se amparan cuando a veces detectan que la transacción se hizo y uno no la denunció a tiempo. En esta nueva vida de la virtualidad, que muchas de las acciones, muchas de las reuniones, las transacciones, todas las actividades que hacía uno presencialmente, por ejemplo en los bancos, hoy las hace desde su computador y eso ha aumentado muchísimo más el número de operaciones. Eso ha puesto en la mira a los delincuentes informáticos. Un consejo es estar siempre pendiente de sus cuentas, cuidar sus plecitos así estén en el banco, porque esto puede pasar en cualquier momento y si uno no lo detecta a tiempo, esa mala transacción, esa mala práctica, ese robo, ese fraude, pues está vulnerable a que le pueda suceder cualquier pérdida.
Uno de los grupos más vulnerables en esta clase de delitos son los adultos mayores, ya que no crecieron con el Internet ni las redes sociales. Pero ¿qué pasa con nuestra información personal? ¿Cuál es la normativa que protege y ampara el uso y tratamiento de nuestros datos? Pues aquí en Bien Dateado les presentamos el escenario cuando se atenta con estos datos personales. Además, una serie de recursos y guías para su protección. No hay duda alguna que en la era digital un reto importante tanto para las personas como para las compañías es la protección de los datos personales y la seguridad de la información. Un dato personal es toda aquella información que nos identifica. Puede ser nuestro nombre, nuestro número de identificación personal, nuestra dirección o domicilio de residencia, nuestro correo electrónico o la preferencia que nosotros tenemos en las redes sociales. Todo esto son datos personales y están salvaguardados bajo la Ley de Protección de Datos Personales, que es la Ley 1581 del 2012. Cuando el dato personal es de característica financiera, crediticia, comercial o de servicios, que es administrado por una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, la competencia para conocer de esa reclamación la tiene la Superintendencia Financiera de Colombia. Ella puede investigar, ordenar que se corrija la situación y adicionalmente sancionar a esa entidad vigilada. Pero cuando esa administración de ese dato financiero estaba a cargo de una entidad que no se encontraba vigilada por la Superintendencia Financiera, entonces, ¿quién tenía la competencia para conocer de esa reclamación? La Superintendencia de Industria y Comercio, también con la facultad de entrar, investigar la situación y será del caso sancionar a la entidad. Nunca un empresario o una empresa a través de sus diferentes empleados puede compartir aquella información que con consentimiento informado ha sido albergada en sus bases de datos con otra empresa y más si esto tiene una finalidad comercial. ¿Está proscrito o está prohibido? Recuerden que en la era digital nuestra huella en la internet es toda la información que nosotros compartimos. Cuando yo haga operaciones y transacciones, debo hacerlas en un computador seguro, preferiblemente el de mi casa o mi oficina, que tenga antivirus, que tenga todas las protecciones y las seguridades. Nunca hacer transacciones ni suministrar en las que me requieran ni poner información y datos personales por ejemplo, en un Wi-Fi, utilizando red Wi-Fi con una red pública, o obviamente también yendo a un café de internet a hacer ese tipo de transacciones. Si la persona tiene dudas de cómo están manejando su información, a quien ha recogido la información le puede solicitar que esa información recolectada pues sea primero clarificada porque esa ha sido recolectada, después verificar el uso que se le está dando a esa información, pero también puede solicitar la corrección y eliminación de esa información. Y es que justamente miles de denuncias por el mal uso de datos recibe casi que con frecuencia la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de la inspección, la protección y la vigilancia de los datos personales, de sus datos personales. A esta hora establecemos contacto con el doctor Nelson Remolina, él es el superintendente delegado para la protección de los datos personales. Doctor Remolina, qué gusto saludarlo, buenos días. Y la primera pregunta específicamente es, ¿a qué se le conoce como datos personales y justamente cuáles son los tratamientos y las políticas que existen conforme a este tema? Buenos días. Los datos personales hacen referencia a cualquier información sobre las personas naturales, como sus datos de contacto, su teléfono, sus cuentas bancarias, su número de tarjeta de crédito, sus fotos, sus videos, toda esa es información relacionada sobre cada persona y se llaman datos personales. Y a su vez las políticas de tratamiento de información son las reglas de juego que establecen quienes almacenan o usan datos de las personas y allí se establecen cuáles son los objetivos del tratamiento, las reglas,
los derechos de los ciudadanos y frente a quién pueden presentar una consulta o un reclamo. Estas políticas es un documento muy importante porque es de obligatorio cumplimiento y es allí donde los ciudadanos pueden conocer sus derechos y para qué están utilizando sus datos. Doctor Remolina, ¿y qué tan educados estamos en el país frente a la entrega de información personal? Cada día más se nota que las personas se han empoderado más respecto de sus datos personales. Han visto que es muy importante este tema y por lo tanto pues cada día más ejercen sus derechos. No obstante, es importante seguir trabajando con los ciudadanos y particularmente los niños desde pequeños para que sean conscientes de los riesgos sobre el uso de sus datos personales y respeten los derechos de los demás respecto de su información. Doctor Remolina, hemos visto en esta época de hiperconectividad que inclusive llegan llamadas de personas y de lugares que uno jamás ha tenido contacto y desconoce. En este momento quiero plantearle la pregunta, ¿hasta qué punto es legal el tratamiento de datos personales que le han venido dando las empresas a nuestra información precisamente? Quienes están contactando telefónicamente o a través de mensajes de texto o vía correo electrónico a otros ciudadanos para ofrecerles, por ejemplo, productos o servicios, deben contar previamente con la autorización de los ciudadanos. Las empresas no pueden obtener de manera fraudulenta o engañosa los datos ni usarlos para propósitos no autorizados por los ciudadanos. De manera que toda organización debe hacer un tratamiento de datos legítimo y conforme a la ley, sin recurrir a mecanismos fraudulentos y engañosos, y para eso es muy importante que antes de contactar a los ciudadanos se aseguren de contar con la autorización previa, expresa y para dicho propósito. Doctor Remolina, y justamente cómo se está castigando estas conductas de incumplimiento frente al tratamiento de la información personal, de nuestros datos, y además cómo la superintendencia viene protegiendo a los consumidores con respecto a este ámbito. Bueno, la Superintendencia de Industria y Comercio como Autoridad Nacional de Protección de Datos ha recibido en los últimos 10 años más de 66.000 quejas, a todas les ha dado trámite y ha encontrado lo siguiente: un 8 o 9% de todas esas quejas terminan en órdenes o en multas. Estas multas pueden ir hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales. Pero también ha encontrado algo muy positivo y es que la mayoría de las organizaciones están cumpliendo la ley, lo cual muestra que esta ley se puede cumplir y que esto genera mayor confianza en el mercado y mayor confianza con los titulares de los datos. Cualquier ciudadano que piense o crea que sus datos están siendo tratados indebidamente puede acudir a nosotros previamente presentando una consulta o un reclamo ante la empresa y luego acudir a nosotros a través de nuestra página web www.sic.gov.co. Pues doctor Remolina, superintendente delegado para la protección de datos personales, ha sido muy amable usted por atender ese llamado de Bien Dateado. ¡Feliz mañana! Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros continuamos al aire a través de la pantalla de Canal Institucional. Recuerden, hoy hablando sobre el uso y protección de nuestra información personal, de sus datos personales. Usted puede comunicarse con nosotros a través del 312-487-0413. 312-487-0413. Recuerde, nos envía una nota de voz corta con su pregunta o inquietud, si por ejemplo ha sido víctima de robo o mal uso de sus datos personales, y en instantes un experto, un abogado, estará asesorándolos. Y es que el uso de nuestros datos personales tiene un escenario jurídico donde terceros, empresas, inclusive usuarios, deben tener en cuenta la información para no caer en malinterpretaciones. Justamente aquí en Bien Dateado hablamos con unos expertos quienes nos explican sobre el amparo legal que tenemos todos los colombianos con respecto a este tema. Efectivamente, en Colombia existe la Ley 1581, que es el compendio normativo indicado y apropiado para proteger a los ciudadanos de cualquier uso arbitrario que hagan con su información personal. Esta ley contiene de manera precisa toda la reglamentación
para sancionar, para regular a quien administra los datos, a quien los almacena y a quien les da un uso indebido en contra de los derechos del ciudadano. La regulación de protección de datos en nuestro país prevé el principio de libertad. Esto quiere decir que sin mi consentimiento, ninguna entidad de índole comercial o administrativa o financiera puede comenzar a manejar mi información y a darle un uso que yo no haya autorizado. Para eso tiene que haber un consentimiento previo, expreso, voluntario de mi parte, autorizando que esta información sea tratada. En este sentido, ninguna entidad, ninguna empresa puede comenzar a contactarme y a manejar mi información de forma arbitraria. Estaría incurriendo en actos contrarios a la Ley 1581 de 2012. Las personas que consideren que sus derechos de protección a los datos personales han sido vulnerados pueden acudir ante la Delegatura de Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Digamos que esta es la entidad encargada y que tiene la competencia adecuada para sancionar e iniciar los procesos administrativos en contra de quien haya ejercido de manera arbitraria el uso de unos datos personales. De seguro ustedes han experimentado llamadas a sus casas, a sus trabajos, a sus teléfonos móviles de personas que no tienen, digamos, referencia. Es por eso que aquí en Bien Dateado queremos mostrarles esas conductas y esos escenarios en donde el uso de nuestros datos llega a manos inesperadas. Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben dónde se encuentra toda su información en este momento? Pues es la gran incógnita que nos lleva a nosotros a pensar que nuestros datos están regados por todo el mundo. El dato personal es una información que permite identificar a una persona y en esa medida puede contener mucha información que concierne a nuestras vidas personales y un uso inadecuado de esto puede afectarnos gravemente. En la era digital que actualmente vivimos, nuestros datos personales son un activo muy valioso. Tanto es así que han sido llamados el nuevo petróleo, pues ellos se explotan comercialmente mediante segmentación y uso de algoritmos de tal manera que se puede influir en nuestras decisiones de compra y en general del consumo. El ciclo vital de un dato personal nace desde la necesidad que tenemos nosotros de identificarnos frente a diferentes sistemas de información en nuestras vidas diarias. Todo el tiempo lo estamos haciendo, desde que despertamos, nos registramos en nuestro celular para abrirlo, abrimos nuestras redes sociales, las usamos para comunicarnos con las personas. En todo ese ciclo nosotros estamos entregando nuestros datos personales. ¿Qué implica ello? Que muy seguramente estos datos personales puedan llegar a filtrarse si no tenemos cuidado con las aplicaciones o los servicios que nosotros estamos adquiriendo, viviendo, experimentando en sociedad cibernética. Puntualmente hay unos datos personales que son los sensibles, aquellos que están relacionados con aspectos íntimos de nuestra personalidad, como puede ser la salud, nuestra orientación sexual o política, nuestro pensamiento filosófico, que en un mal uso pueden generar una discriminación, por ejemplo, a la hora de acceder a un trabajo o a la hora de acceder a servicios de salud, entre otras cosas. Cuando navegamos en Internet, se recoge nuestra información y no solamente la nuestra, sino también la de los computadores y los móviles mediante los cuales accedemos a la red. Esto se hace por diferentes herramientas como las llamadas cookies. De otra parte, nuestra información también hoy es global, pues la aportamos en diferentes formularios, en diferentes aplicaciones, redes sociales y también cuando analizamos bien los términos de uso y las condiciones, hemos muchas veces autorizado su explotación comercial a nivel mundial.
Usualmente los responsables del tratamiento hacen una política de privacidad o de tratamiento de datos personales que son documentos largos, pero que traen toda la información sobre cómo va a hacerse ese tratamiento. Nosotros debemos tener la responsabilidad de leerla, tener claro si queremos entregar o no nuestros datos personales y hacer esa autorización. Es importante que siempre tengan en cuenta que la responsabilidad parte de nosotros, saber dónde están nuestros datos, saber qué hacen con nuestros datos, saber cómo podemos conocer quién tiene esos datos y una vez los conozcan, los tengan y si los llegan a usar de manera inescrupulosa, podamos exigir que precisamente sean esos datos rectificados, suprimidos, eliminados de esas bases de datos con el firme propósito de que sepamos siempre en qué lugar están, de qué manera utilizan nuestros datos, cuál es la finalidad de ello y por supuesto estemos tranquilos, no solamente en el ciberespacio, sino en absolutamente todo lo que hacemos en nuestras vidas. Nuestros padres nos decían anteriormente que no habláramos con extraños. Hoy la recomendación es verificar la empresa, la aplicación, el portal donde estemos dejando nuestra información. Continuamos al aire a esta hora en Bien Dateado, acompañándolos precisamente hoy hablando sobre el uso, tratamiento de los datos personales. El 312-487-0413 ya está habilitado para que desde cualquier región del país usted se comunique con nosotros a través de una pequeña nota de voz con su pregunta o inquietud, si ha sido víctima o si ha estado relacionado con este tema que estamos tratando en este capítulo. Para hablar de ello, hemos invitado a Andrés Guillermo Rodríguez. Él hace parte del área de Derecho Laboral, precisamente de Pravis Abogados. Andrés, qué gusto saludarlo. Un placer, muy buenos días para todos. Ya nuestros televidentes a través de nuestros canales empiezan a participar activamente. Quiero plantearle la primera pregunta que nos llega a través de @institucionaltv y nos dicen, cuando hablan de datos, Andrés, datos personales precisamente, ¿cuáles otros son además del nombre y el teléfono? Puede ser la cédula de ciudadanía. También podemos hablar de las historias clínicas, de los correos electrónicos, de cualquier situación que sea factible o cualquier dato que sea factible para conocimiento de una persona determinada. Bien, ustedes también recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook Live, ahí los estamos leyendo en la caja de comentarios. Lo único que tiene que hacer es dejarnos su pregunta y con el abogado Andrés estaremos resolviéndola. Nos dicen a través de @institucionaltv, ¿cómo puedo proteger mis datos en Internet? Dependiendo de la cantidad de privacidad que uno tenga, porque pues por ejemplo en las redes sociales hay una situación especial y es que en dependencia de cuánto uno quiera mostrar, ahí va a haber las dificultades. Por ejemplo, en Facebook se publican muchas veces nombres, el Facebook da también la posibilidad de poner número telefónico, correo electrónico, dependiendo de la privacidad que se ponga en las redes sociales o en cualquier otro sistema que haya, eso es lo que va a generar la protección, que uno mismo sea precavido. ¿Qué va a pasar con esos datos que muchas veces en los centros comerciales, en los restaurantes, los utilizan claramente para hacer un cerco epidemiológico, pero ellos pueden hacer uso de esos datos para fines comerciales, por ejemplo, Andrés? No, solamente pueden utilizarlo para lo que lo solicitaron. Okay. Si van más allá de lo que solicitaron, eso ya inmediatamente entra a ser objeto de investigación de la superintendencia, ya sea o de industria y comercio, o si son utilizados por asuntos económicos, va para la Superintendencia Financiera de Colombia. Perfecto, @institucionaltv, nuestros televidentes participando activamente en las redes sociales. Déjeme plantearle la siguiente pregunta, abogado, y nos dice, ¿hasta dónde las empresas pueden compartir mis datos, ya que ahora me llaman de muchas partes, dice nuestro usuario? Eso está prohibido, porque solamente se pueden utilizar los datos personales para el marco al cual son solicitados. Dentro de ese marco se establece, nosotros recolectaremos sus datos para tal cosa, para tal otra. Si otra entidad que no tiene nada que ver o que nadie ha tenido ningún contacto con ellos, puede utilizar los datos sin la debida autorización. Los estamos leyendo, pero entonces, ¿qué es lo que pueden usar en ese sentido, Andrés? ¿Cuál es el alcance que tienen las empresas precisamente con el uso de esa información que a veces recolectan o en campañas o en diversos temas que bajo nuestro consentimiento entregamos? Única y exclusivamente para lo que les dicen. Si, por ejemplo, llegan y le dicen, recolecto sus datos para ir y, por ejemplo, proponer a un candidato para la presidencia.
esos datos pueden ser usados solo para los fines de declarar a esa persona candidato. Solo se llevan a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la organización electoral y solo pueden ser usados para ello. Si esos datos resultan, por ejemplo, en otra base de datos que no tienen nada que ver, debe acudirse en ese caso a la Superintendencia de Industria y Comercio y poner la queja respectiva por el indebido uso de datos personales. Más preguntas de nuestros televidentes a esta hora en tiempo real, en bien dateado por la pantalla de Canal Institucional. Nos dice la usuaria, ¿la información de mis hijos tienen alguna protección en particular? Primero que todo debemos saber la edad de los hijos. Sí. Si son mayores de edad, ellos tienen facultad para tomar sus propias decisiones y ellos son los que determinan específicamente cómo quieren su tratamiento. Respecto a los menores de edad, hay una situación bastante importante. El artículo 7 de la Ley 1581 de 2012, que es la que regula la Ley de Protección de Datos Personales de una manera más generalizada, establece lo siguiente: en el tratamiento se asegurará que el respeto a los derechos prevalentes de los niños y niñas y adolescentes. Queda proscrito el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. Los datos de naturaleza pública, por ejemplo, son el nombre del niño y hasta ahí. Máximo de pronto la identificación, pero hasta ahí, ya que sea de los padres, el colegio, tal cosa, no. Los datos personales de los niños, niñas y adolescentes tienen completa restricción de su uso libre. Abogado, por acá nos hacen una consulta y dice el televidente, ¿me pueden decir cómo saber si están utilizando o robando para mal mi información personal? ¿Cómo detectarla? Pues realmente esa situación es un poco complicada porque nosotros sabemos a quién le otorgamos nuestros datos. Pero, por ejemplo, ¿cómo puede darse uno cuenta? A su servidor le ocurrió una vez. Tomaron mis datos y, por ejemplo, me están llamando de empresas de telefonía celular que yo no tengo absolutamente ningún contacto. Eso, aparte de un mal manejo de datos personales que no se sabe quién lo realizó, también configura un delito que se llama falsedad personal. Entonces ahí tenemos un concurso. El primero, un asunto de lo contencioso administrativo respecto a ir a la Superintendencia de Industria y Comercio por el indebido tratamiento de datos personales, en este caso sería contra persona indeterminada, y también un delito llamado falsedad personal que ya va para la Fiscalía y posteriormente las acciones judiciales a que haya lugar. Pero que de pronto uno sepa inmediatamente que lo están utilizando, solamente se ve a través de efectos del mal manejo, como el caso que les estoy diciendo. Recuerde que en este Bien Dateado estamos hablando sobre el uso, la protección y el tratamiento de nuestros datos personales. Nos acompaña a esta hora el abogado Andrés Rodríguez, resolviendo todas sus dudas e inquietudes si usted ha sido víctima de un mal manejo de su información personal. Los leemos en @institucionaltv, también los escuchamos en el 312-487-0413. Si quiere dejarnos una nota de voz corta, ahí los vamos a estar escuchando y estaremos resolviendo sus preguntas en tiempo real. Me voy para nuestro Instagram, abogado, y nos dice, ¿ha escuchado que hablan de datos sensibles? ¿Pero qué significa? ¿A qué hace referencia? Dice el artículo 5 de la Ley 1581 que los datos sensibles son aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación. Por ejemplo, la historia clínica. Eso es algo muy común que piden, por ejemplo, muchas entidades o muchas personas jurídicas que van a hacer contratos. ¿Por qué razón? Porque la historia clínica tiene situaciones tan delicadas que, por ejemplo, pueden decir la persona puede sufrir, por ejemplo, una enfermedad terminal y eso puede ser objeto de discriminación para no contratar a una persona. Esos datos sensibles que afecten situaciones de salud, situaciones de raza, origen étnico, orientación política, creencias religiosas, que es lo que establece el marco del artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, es lo que se entiende por datos sensibles, que pueden afectar a la persona de manera íntegra o de manera mental o de manera sentimental. Abogado, en ese orden de ideas, ¿la publicación de una foto sin el consentimiento de esa persona se puede considerar como un dato sensible? Depende de la situación en la que se encuentre, porque si, por ejemplo, nosotros ponemos una fotografía en las hojas de vida, pues obviamente esa fotografía se puede utilizar por la empresa, no habría ningún inconveniente, pero si por ejemplo se encuentra en situaciones que pueden ser comprometedoras para él, por ejemplo que se encuentra entrando por decirlo un ejemplo, al Instituto Cancerológico y esa foto la tomen precisamente para decirle, mire, él está enfermo y no le dijo, eso le puede generar inconvenientes a la persona que publicó esa foto. ¿En qué Por eso es escenarios dependiendo del escenario.
¿Y en qué escenarios esa empresa o ese tercero puede utilizar estos elementos que usted hace referencia, abogado? Una foto, por ejemplo. Solo con autorización de la persona. Entiendo. No puede hacerlo de manera completamente independiente. Tiene que hacerlo siempre con la autorización. De lo contrario, se somete a las sanciones que establece la Superintendencia de Industria y Comercio. Una vez entregada la foto, ¿en qué escenario se podría publicar? Dejemos claro eso a nuestros televidentes, en un portal web, en una revista. ¿En qué espacios podrían publicarla? Recuerden, como estamos hablando de protección de datos personales, al momento en que ustedes otorgan una fotografía, la entidad que va a ser la responsable del tratamiento de datos tiene que decirle para qué la van a utilizar. Si dicen para una revista, tiene que ser para una revista. No tiene que ser para una revista y para otra cosa. Tienen que decirles claramente para qué lo van a usar. De lo contrario, es vulneración a la protección de datos personales. Cuando se comparte este tipo de información de datos personales sin autorización, ¿qué delito configura y qué penalidad tiene esta situación, abogado? Partamos de una base. Si esto tiene unas consecuencias que generan de pronto una mala interpretación o se están utilizando para hacer una suplantación, por poner un ejemplo, ese sí se configura el delito de falsedad personal tipificado en el Código Penal. Tipificado es que está ahí consagrado en el Código Penal. Pero respecto al indebido uso de los datos personales, es una sanción administrativa que impone la Delegatura para Asuntos de Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual va desde sanciones de llamados de atención hasta la máxima, que es multa de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en dependencia de la gravedad de la situación. Continuamos leyéndolos a través de nuestras plataformas digitales y las redes sociales, hoy hablando sobre el uso y el tratamiento de los datos personales con el abogado Andrés Rodríguez. Nos preguntan en @institucionaltv, doctor, ¿cómo se debe denunciar un mal uso de datos? Recordemos que cuando vamos a iniciar cualquier tipo de queja, reclamo, denuncia, demanda, debemos llevar pruebas. Desde esa perspectiva, nosotros acudimos a la superintendencia, bueno, partamos de una base. Recuerden que hay dos formas en las que se vulneran datos personales: financieros y de manera general. Si es en asuntos financieros, debemos acudir a la superintendencia financiera. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que realizan las entidades que se encuentran vigiladas por esa superintendencia. Pero si ya entidades que cometen esas infracciones del mal manejo o del indebido uso de datos personales no están vigiladas por la Superintendencia Financiera, deben presentarse a la Superintendencia de Industria y Comercio. Se presentan con las pruebas. Las superintendencias en sus páginas web tienen formatos de demanda, o si ustedes tienen uno también lo pueden presentar. Como estamos en época de que estamos terminando una pandemia, se radica en condiciones normales de forma virtual. No obstante, es importante ver las páginas web de las entidades para saber si también están recibiendo físico, porque eso también es importante. Nos vamos para el 312-487-0413. Recuerde nuestra línea de WhatsApp, donde usted nos envía una nota de voz corta con su pregunta o inquietud, y aquí la estaremos resolviendo con los expertos en tiempo real. Abogado, lo invito a que escuchemos. Buenos días, estoy viendo el programa que ustedes están emitiendo. Hay casos muy puntuales, como las empresas de telefonía, el caso Movistar, que a mí me sucedió que sacaron una línea y un teléfono y un equipo en la ciudad de Barranquilla, en época en que había pandemia. Yo ni siquiera tengo contacto con ese operador, yo tengo otro operador, y ha sido un tema muy difícil, porque va uno para centrales de riesgos y eso le están afectando el buen nombre que yo tengo. Es un tema que se presenta a diario, casi, es pan de cada día con los operadores de celulares. ¿Qué le podemos decir a nuestro televidente, abogado? Primero que todo, que lo comprendo, porque a mí me ocurrió exactamente lo mismo. Y ahí es donde va a venir la situación. Tiene que dirigirse a dos entidades. Primero, a la Fiscalía General de la, a tres personas jurídicas. Primero, a la Fiscalía General de la Nación, manifestando, como decía anteriormente, la comisión del delito de falsedad personal. En segundo lugar, después de asistir a la Fiscalía, debe usted presentarse a Movistar y manifestar que usted le hicieron la suplantación correspondiente, que ya se encuentra en proceso en Fiscalía la situación, para que le den de baja la línea y también lo eliminen de centrales de riesgos. Y en tercer lugar, acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio manifestando que usted tuvo un indebido uso de datos. El inconveniente que puede haber es que usted no puede manifestarlo de una sola persona. Eso ya es entre una entidad, o mejor dicho, la demanda tendría que interponerse ante una persona indeterminada.
Pues avanzamos a esta hora en Bien Dateado, escuchándolos y además leyéndolos, hoy con el abogado Andrés Guillermo Rodríguez del área de Derecho Privado y Laboral de Pravis Abogados, respondiendo todas las dudas e inquietudes sobre el uso y tratamiento de los datos. Abogado, aclaremos entonces canales de denuncia para nuestros televidentes en caso de que se presente un mal manejo de nuestra información personal. ¿A dónde pueden acudir? Pueden acudir en dependencia de la gravedad. Los dos principales. Cuando es una entidad que se encuentra vigilada por la Superintendencia Financiera y es por asuntos económicos o financieros, se dirige a la Superintendencia Financiera, a la página web de la Superintendencia Financiera. Si son personas jurídicas no vigiladas por la Superintendencia Financiera, vamos a la Superintendencia de Industria y Comercio. Y si se ha configurado un delito, por ejemplo, de suplantación, el delito se insiste, falsedad personal y se acude ante la Fiscalía General de la Nación. En el entendido que tenemos de que estamos todavía con ciertas restricciones, hay que hacer la verificación en la página web y en los respectivos teléfonos si solamente se hace la radicación de forma virtual o también se está haciendo radicación de forma presencial. Los leemos además en nuestro Facebook Live y permítame le traslado la siguiente pregunta de nuestra televidente. Nos dice Catherine Castillo Suárez. Se dice que lo que se comparte en redes sociales como Twitter es de libre uso. ¿Qué tan cierto es esta afirmación? Recordemos que las redes sociales, después de todos los problemas que han tenido en el pasado, tienen una situación que se llama privacidad o restricción, que lo maneja directamente la persona responsable. Si esa persona toma esa fotografía y la pone pública, inmediatamente queda exonerada de responsabilidad cualquier persona que sea responsable. Pero si dentro de su red social se encontraba esa imagen privada, pero la vulneraron, ahí sí toca entrar a demostrarlo. ¿Y cómo se demuestra? Cuando uno ingresa a la red social y ahí dice, esta imagen es privada. Ahí sí hay prueba. Pero si dice abajo, esta imagen es pública, no hay nada que hacer porque hay una publicación que realizó la persona y que todo el mundo tuvo acceso. Lo invito entonces a que escuchemos qué preguntan nuestros televidentes en la línea de WhatsApp. Gracias y muy buen día por este tema tan espectacular y tan importante. Mire, realmente a mí me ocurrió la semana pasada con la institución de banco donde tengo una cuenta nómina de ahorros. Yo me comuniqué con ellos para que me indicaran cuál era el paso y poder hacer pagos en línea porque nunca he utilizado ese servicio y no tenía la otra clave. Desafortunadamente ellos me dijeron que mi clave estaba bloqueada, la clave del cajero, porque según ellos en semanas anteriores yo había intentado por internet hacer ese proceso y yo nunca lo hice porque hablé con la persona que me atendió de servicio al cliente, miramos las fechas y todo, entonces me llamó mucho la atención. Ahí me llama la atención de que si yo nunca he utilizado el internet para estos pagos virtuales, ¿cómo se hizo para tener mis datos? Sé que es complicado porque lo que me preocupó fue que el banco no supo darme razón. Yo tuve que ir a una sucursal bancaria personal y hacer el cambio total, pero ellos no supieron darme el dato de por qué había ocurrido eso. ¿Qué le podemos decir a nuestro televidente, abogado? Eso sí es una situación complicada, estoy completamente de acuerdo con él. Pero el asunto es, recordemos, si nosotros tenemos pruebas de que efectivamente no fuimos nosotros, ya fuera o porque no conocemos el manejo de internet, o porque nunca hemos hecho transacciones electrónicas, o porque nunca nos hemos comunicado por teléfono, eso es lo que toca entrar a hacerle la demostración a la entidad financiera. Pero también es un llamado de atención a las entidades financieras que establezcan todas las preguntas de seguridad necesarias y que si ya son asuntos realmente de un tratamiento tan delicado como el que nos dice la persona que hizo la pregunta, que única y exclusivamente se haga de manera presencial. Comprendemos la situación que estábamos viviendo de esta pandemia, pero esta situación también está generando gran cantidad de inconvenientes y dificultades en asuntos de manejos de la tecnología y hay cosas que a pesar de que uno piense que es muy arcaico, es muy antiguo, es mejor hacerlas de manera personal. De ahí la importancia de la firma y la huella. Abogado, a través de las vías legales uno puede solicitar que se borre la información a nombre propio. Hay veces uno coloca en los buscadores su nombre y inclusive aparecen las direcciones, su salario, todos estos temas. ¿Por las vías legales se pueden llegar a lograr acuerdos para borrar esta información de Internet? Pues como tal, en las vías legales solamente es en caso de que haya un incumplimiento.
porque en condiciones normales los asuntos de dar de baja todo lo que son los datos personales que no están que están en acceso fácil para todo el mundo, uno tiene primero que presentar un escrito de manera respetuosa, agotando el concepto que se llama conducto regular ante la página web o la entidad que maneja la página web o la entidad que tenga los datos personales de uno, solicitándole muy respetuosamente, sírvase eliminar mis datos personales, todas que usted los está publicando cuando yo no le di la autorización. Y si la persona se niega, ahí se acude ya sea o a la superintendencia financiera, si es en asuntos financieros que están por personas jurídicas vigiladas por la superintendencia financiera, o ante la superintendencia de industria y comercio. Eso es lo que se llama el conducto regular, presentar una petición respetuosa, conforme lo dice también el artículo, entre el artículo 29 y los demás de la Constitución Política de Colombia, presentar solicitudes respetuosas no solo a personas jurídicas de naturaleza pública, sino privada, y si ya no hacen caso o hacen caso omiso, por decirlo de una manera más técnica, se acuden a las entidades administrativas a que haya lugar. Somos el puente entre nuestros televidentes y los expertos, por eso aquí en Bien Dateado los escuchamos. En el caso de los fotógrafos, ¿tenemos algún tipo de restricción a la hora de publicar una foto? Nos habla sobre las restricciones, lo comentábamos hace un instante, pero aclarémoslo al televidente, las restricciones al momento de publicar una foto. Recordemos que los fotógrafos tienen tres posibilidades. La primera, cuando publican fotos en manifestaciones públicas. Segundo, cuando toman fotos en marcos privados. Y tercero, cuando las fotos se realizan respecto a niños, niñas y adolescentes. Para la primera no genera ninguna restricción toda vez que se encuentra en un asunto público. Las marchas, por ejemplo, que han realizado últimamente las entidades de lucha por los derechos de los trabajadores, los estudiantes, etcétera, etcétera. Esas fotos, cuando son tomadas dentro de ese marco, no tienen ninguna restricción. Respecto al marco privado, se le tiene que decir específicamente a la persona para qué se está tomando la foto y con qué fines, y contar con un documento autorizando el uso de los datos. Y tercero, pero el más importante respecto a este asunto, como hablamos de que los menores de edad tienen la publicación de los datos personales tiene una restricción muy seria en la política colombiana, el documento también debe ser completamente claro. No podemos solamente basarnos en una situación de palabra, porque tiene que haber un documento para probar efectivamente esa autorización. Y que sea claro, por supuesto. El 312-487-043 está disponible para que ustedes nos envíen sus notas de voz. Lo invito a escuchar a qué dicen nuestros usuarios. Buenos días, mi nombre es Mariela Erazo y sufrí un fraude por parte de una entidad bancaria, ya que me hicieron colocar la huella digital para supuestamente consultarme el DataCrédito. Y resulta que con esa huella había aprobado un crédito, pero sin mi consentimiento. Ahora la entidad bancaria no me quiere dar solución. En mi caso, ¿qué debo hacer? Muchas gracias. ¿Qué solución le podemos dar a esta televidente, abogado? Perfecto. Como la entidad financiera realizó esa situación, ahí caben dos posibilidades. La primera, falsedad personal. Puede que sí se tengan los datos de la huella, de la firma, pero hay que hacer pruebas para determinar dactiloscopia, que es de la huellita digital, y grafología para la firma. Y en segundo lugar, irse a la superintendencia financiera, porque existen unos protocolos establecidos para que las entidades financieras otorguen esos créditos. Y si hay alguna vulneración, toca dirigirse a las entidades para que se den las sanciones correspondientes. Uso, protección y tratamientos de nuestros datos personales. Nos preguntan que si la historia clínica es una información privada, abogado. No solo es privada, es sensible. Sensible. Al ser sensible tiene sus grandes restricciones. No puede ser publicada sino solamente por voluntad del titular de esa historia clínica. Si alguien la obtiene de manera fraudulenta y sin autorización, se somete a las sanciones establecidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Continuamos interactuando con nuestros televidentes en nuestra línea de WhatsApp. Escuchemos qué nos preguntan. Muy buenos días. Respecto al tema, tengo una cuenta de ahorros y ahí me consignan, y cuando voy a retirar pues en un corresponsal porque estoy en un pueblo, me aparece el saldo menos, como si me lo estuvieran
pues como si me estuvieran sacando el sueldo. ¿Cómo hago y qué debo hacer? ¿Qué le podemos aconsejar a nuestra televidente, abogado? En primer lugar, toca verificar con la sucursal bancaria si cobran alguna comisión por el hecho de reclamar en otra ciudad. Si llegan a decirles a ustedes de que sí cobran un porcentaje un poco más alto por encargarse de otra ciudad, pues obviamente ahí sí ya no habría nada que hacer. Pero si realmente el crecimiento de esa situación es mayor a un 50% y ustedes no tienen ningún crédito o no tienen alguna deuda con el banco, deben inmediatamente darle un derecho de petición en el cual le piden información formal a esa entidad financiera y posteriormente, si ellos ya no les responden, toca ir a la superintendencia financiera. Mecanismos que amparan a los usuarios en el uso, la protección y el tratamiento de los datos personales es nuestro tema del día hoy en Bien Dateado. Lo invito a escuchar nuestra última nota de voz que preguntan nuestros televidentes. Buenos días, mi nombre es Olga Villadiego. Es que quería saber qué podemos hacer porque es que utilizaron mi nombre, mi número de cédula para contratar un servicio de Claro sin mi autorización. ¿Qué podemos hacer ahí en ese caso? ¿A quién entidad me puedo dirigir? ¿Cuál será el proceso? Pregunta nuestra televidente. Como les comentaba, primero es muy grave que haya empresas que todavía sigan realizando servicios sin contar con la firma física de una persona. Y si fuera una firma virtual, tiene que estar autorizada ante la DIAN. Partamos de esa base. 2. Si utilizaron su nombre y su cédula, primero pida a través de un derecho de petición a Claro que le otorguen copia de todos los documentos que hayan elaborado ellos cuando se celebró ese negocio. Y depende de la respuesta, usted le dice, esta no es mi firma o me suplantaron, y desde esa perspectiva, mientras le dan la contestación a eso, preséntese a la Fiscalía General de la Nación para manifestar una falsedad personal, que eso es un delito que está en el Código Penal. Posteriormente, con copia de esa denuncia ya debidamente radicada en la Fiscalía, se presenta a Claro y le dice, señores de Claro, esta no soy yo, por favor, den de baja esta línea. Recuerde y si que Claro se niega, se van a la Superintendencia de Sociedades. Sí, señor. Recuerde, le decía que también la Superintendencia de Industria y Comercio en nuestro país está con un apartado también habilitado al uso y a los datos personales de los colombianos. Abogados, usted es muy amable por habernos acompañado hoy resolviendo las preguntas de nuestros televidentes. Gracias. Con todo gusto, que tengan buen día y Dios los bendiga. Gracias, doctor Andrés. Nosotros continuamos a esta hora en vivo a través de Bien Dateado, hablando sobre el uso, la protección y el tratamiento de los datos personales. En esta era digital, el contacto y el uso de la información personal es total, al igual que nuestros datos personales. Pero ¿cómo protegerlos? ¿Cómo cuidarlos? Aquí en Bien Dateado les enseñamos a salvaguardarlos. Existen algunas buenas prácticas a considerar a la hora de proteger nuestros datos personales. Tal vez la más importante es verificar las políticas de configuración y privacidad de la plataforma, de la red social o del sitio en el cual estamos dejando nuestros datos. Ello nos va a proteger justamente de usos indebidos de nuestra información personal, pero además conocer quién es el responsable del tratamiento de nuestros datos y dónde van a estar alojados nuestros datos personales para efectos de poder establecer niveles de responsabilidad y tener la claridad justamente de dónde va a parar nuestra información personal. La segunda, más al alcance nuestro, es claramente la adecuada configuración de contraseñas y accesos a plataformas, valiéndose por supuesto de tecnologías disponibles como el doble factor de autenticación, que no es otra cosa más que habilitar una cuenta de correo alterna o el envío de un mensaje de texto a nuestro teléfono celular cada vez que ingresamos a una plataforma o a un sitio, y esto con el fin de dar tranquilidad respecto a que sí somos nosotros y no hay una persona o un atacante o una persona intrusa que está queriendo suplantarnos ante una red social. El segundo escenario, una plataforma. El segundo escenario de protección se basa fundamentalmente en poder establecer qué información es pública y qué información es privada, y a partir de este ejercicio podemos entender los riesgos que asumimos cuando exponemos data
personal que pudiera ser utilizada en ejercicios de robo de identidad o suplantación de identidad, y esta claramente no debería ser expuesta en Internet. La tercera es tratar de establecer una especie de validación y entender qué información nuestra está expuesta en Internet, cuál es el nivel de exposición de los datos, cuál es el nivel de privacidad que tenemos de nuestros datos, y tratar de modificar justamente esas configuraciones de accesos para limitar justamente o lo estrictamente necesario con fines laborales o de interacción social el acceso a conocidos o a empresas con las cuales estamos nosotros interactuando con ocasión de un escenario de trabajo. Queremos que todos aquellos que en este momento no tienen empleo encuentren una opción laboral pronto para que de esta forma tengan ganancias económicas. Aquí en nuestros clasificados de Bien Dateado les traemos 2 ofertas de empleo y además de educación. Recuerde que estamos a tu servicio. Hoy en Bien Dateado nuestras ofertas están enfocadas especialmente para ustedes, mujeres. Si tienes conocimiento y experiencia en seguridad y salud en el trabajo y vives en Bogotá, esta oferta laboral es para ti. La Agencia Pública de Empleo del SENA busca una coordinadora en seguridad y salud en el trabajo. Para este cargo se tiene previsto un salario de 1.500.000 pesos al mes. Si estás interesada en esta oferta laboral, puedes aplicar ingresando a www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el registro 2879288. En el municipio de Chía, Cundinamarca, buscan mujeres con experiencia para trabajar como auxiliares de enfermería. La Agencia Pública de Empleo del SENA busca 5 mujeres con experiencia certificada y estudios en el área de enfermería con disponibilidad inmediata. Las candidatas elegidas ganarán un salario de hasta 1 millón de pesos. Esta oferta estará vigente hasta el 16 de octubre, así que aplica ahora. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el registro 2808462. Presten mucha atención. ICETEX y el gobierno de Suiza ofrecen una beca completa para realizar estudios en investigación, doctorado o postdoctorado en diversas áreas. Las aspirantes a esta beca deben ser mayores de 35 años, tener un promedio mínimo de notas universitarias de 3,7 sobre 5 y tener un excelente dominio del idioma inglés. Postúlate a esta convocatoria antes del 19 de octubre. En el sitio web www.icetex.gov.co en el link becas encuentras esta convocatoria con el registro 3203421. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Hemos terminado por hoy este capítulo de datos personales, el uso y su tratamiento. Recuerde, hay que cuidar como un tesoro su información personal. Gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que si tienen algún tema que les gustaría ver a través de esta pantalla, nos escriba en biendateadotv@gmail.com. biendateadotv@gmail.com. Ahí los estaremos leyendo y estaremos interactuando con ustedes. Gracias por habernos acompañado. Los dejamos con la programación de Canal Institucional. Hasta pronto.